El video de hoy va acerca de nefrolitiasis. Abordaré lo que es la fisiopatología, haciendo especial énfasis en los mecanismos litogénicos, es decir, cómo llegan a formarse los cálculos y cuáles son los factores de riesgo que contribuyen a su formación, el diagnóstico y tratamiento del episodio de nefrolitiasis y la prevención de recurrencia de nefrolitiasis, es decir, las medidas preventivas tanto como cambios en el estilo de vida como terapia farmacológica. Bien, para ello me basaré en la guía de UpToDate, en la última actualización relacionada a este tema. En lo que corresponde a la epidemiología, que bueno, básicamente habla acerca de datos en Estados Unidos, el estudio en Haynes revela que el 19% de hombres y el 9% de mujeres a la edad de 70 años habrán sufrido al menos un episodio de nefrolitiasis. En lo que corresponde a la prevalencia, solo en Estados Unidos, se ha visto que ha habido un incremento desde 1994 hasta el 2010 en la prevalencia de nefrolitiasis, pasando de 5,2% a 8,8%. Y se cree que ha ido en aumento hasta fecha actual de 2023 debido al incremento en la prevalencia de obesidad y síndrome metabólico. En lo que corresponde a la incidencia, en hombres menores de 40 años, esta es de 2 de cada 1.000 hombres, mientras que en hombres mayores de 40 años es 4 de cada 1.000. En lo que corresponde a mujeres menores de 40 años es 1 de cada 1.000 al año y en mayores de 40 es 1,5 de cada 1.000 pacientes femeninas. Bien, se ha visto que es más común en población blanca y en pacientes con alguna discapacidad. En lo que corresponde al riesgo de recurrencia, si bien de acuerdo a la guía los datos no son generalizables, eh, se ha se ha observado que el riesgo de recurrencia de cálculos de oxalato cálcico a los 5 años es más o menos del 10 al 30% y a los 10 años de hasta el 50%, aunque como les menciono, no es generalizable para todas las poblaciones debido a los diferentes factores de riesgo asociados. Bien, ¿cuáles son los cálculos más frecuentes? Bien, el más frecuente de todos corresponde al cálculo de oxalato cálcico, correspondiendo a un 70 a 80% del total de los casos de nefrolitiasis. En segundo lugar, con un 15% se encuentran los cálculos de fosfato cálcico. En tercer lugar, con un 8% ácido úrico, 1 al 2% cistina, de 1% estrubita y menos de 1% misceláneos, es decir, con otras composiciones, como lo pueden ser los cristales asociados a medicamentos. Entre ellos se encuentra el aciclovir, el indinavir y el triamtereno, aunque hay otros. Y otro de los cálculos que llegan a formarse por cristalización corresponde a los cálculos de Santina, que son precursores del ácido úrico. Ya, en cuanto a los factores de riesgo, existen factores de riesgo comunes para la mayoría de cálculos. Estos son un bajo volumen urinario. ¿Por qué? ¿Por qué el bajo volumen urinario es un factor de riesgo para la formación de cálculos? Bueno, básicamente es debido a que una mayor cantidad de volumen urinario implica mayor cantidad de agua y por ende mayor dilución de los solutos presentes en la orina. Si es que tenemos una menor cantidad de agua, entonces las sales, por ejemplo, de oxalato cálcico, están más juntas y tienden a aglomerarse, formando de esta manera cristales. Mientras que si hay una gran cantidad de agua, entonces las sales de oxalato cálcico están más dispersas y por ende tienden menos a la aglomeración. Bien, un estudio presentado por la guía, el, el riesgo de cálculos de oxalato cálcico es mayor en pacientes con un volumen urinario 250 a 350 ml menor en relación a los controles. Otro de los factores de riesgo asociados es la ingesta alta de sodio, que ya vamos a ver por qué más adelante. La ingesta alta de fructosa y sacarosa, en este caso no se cuenta con suficiente evidencia para demostrar cómo es que estos factores incrementan el riesgo, pero se ha visto que sí, que aumentan el riesgo de cálculos renales. Y una dieta hiperproteica, ya vamos a ver igual por qué más adelante.
Ya, en cuanto a factores de riesgo específicos para cada tipo de cálculo, en cuanto al oxalato cálcico, que es el más frecuente, los factores de riesgo son hipercalciuria, bajos niveles de citrato urinario y altos niveles de oxaluria. Son algunos de los factores de riesgo asociados. En este caso, el pH no tiene una gran influencia, es decir, los cálculos de oxalato cálcico pueden formarse tanto con pHs altos como bajos. En cuanto al fosfato cálcico, comparte algunos factores de riesgo con los del oxalato cálcico, en este caso los de fosfato cálcico, tienen a formarse en presencia de hipercalciuria, bajos niveles de citrato y un pH urinario alto, un pH alcalino. Ya en estos dos casos, tanto en oxalato cálcico como en fosfato cálcico, la presencia de citraturia inhibe la formación de estas sales, de fosfato y de oxalato de calcio, y además inhibe su aglomeración y por ende su cristalización. Bien, en cuanto a los cristales de ácido úrico, los factores de riesgo son hiperuricemia y también un pH urinario bajo, es decir, estos cálculos típicamente se forman en orinas ácidas. Bien, en cuanto a los de estruvita, el principal factor de riesgo son las infecciones de vías urinarias superiores recurrentes, especialmente cuando se trata de patógenos como Proteus o Klebsiella o Ureaplasma. Bien, en cuanto a la hipercalciuria, ya ahondando un poco más en cada uno de estos factores de riesgo y cómo dan lugar a la formación de, o contribuyen a la formación de cálculos, bueno, se ha visto que la hipercalciuria está presente en hasta el 61% de los pacientes con cálculos renales recurrentes. Em, En este caso, como tal, no se ha definido un punto de corte a partir del cual la formación de cálculos está asociada con la hipercalciuria, sino que se ha encontrado que principalmente existe una correlación positiva. Es decir, que a mayores niveles de calcio urinario hay mayor riesgo de formación de cálculos. Aún así, se define teóricamente que niveles altos de calciuria en mujeres son mayores a 250 miligramos al día y en hombres es de 300 miligramos al día. Pero como les menciono, no hay un punto de corte dado. Es decir, hay pacientes que con niveles de calcio o con excreción de calcio al día de más o menos 150 pueden seguir con riesgo de formar cálculos renales. Bien, em, en lo que corresponde a la evidencia que sustenta a la hipercalciuria como un factor de riesgo para los cálculos renales, se encuentra que, bueno, en un estudio presentado por la guía, realizado en pacientes femeninas de mayores, el grupo de control fue un grupo de precisamente pacientes femeninas con una calciuria menor a 100 miligramos al día comparado con diferentes grados de excreción de calcio urinario. Y ahí se vio que una excreción de calcio de 150 a 199 miligramos al día se asoció con un 52% más de riesgo de nefrolitiasis. Y aquí vemos cómo el riesgo va incrementando de acuerdo a cómo va incrementando los niveles de calcio urinario. Ya en los mecanismos de cómo la hipercalciuria genera o cómo la hipercalciuria se genera, en primer lugar, uno de ellos corresponde al hiperparatiroidismo, principalmente hiperparatiroidismo primario. Bien, también la acidosis tubular renal distal, y finalmente la hipercalciuria idiopática, que ya vamos a ver cómo llegan a terminar en hipercalciuria. Ya en cuanto a la hipercalciuria idiopática, se ha visto que es un rasgo autosómico dominante, ya es decir, que hay 50% de heredarlo a la descendencia. En este caso se han realizado algunos estudios y se ha encontrado que, que polimorfismos en el gen del CIP
24A1, que es un inactivador del calcitriol, eh, se relaciona con niveles altos de calcio en la orina. Y otro de los mecanismos que puede conducir el hipercalciuria idiopática es una mayor excreción de fosfato, lo cual puede relacionarse al gen que codifica para el factor de crecimiento fibroblástico 23, que recuerden, con una menor concentración de fosfato en la sangre hay una mayor producción de calcitriol, y con mayor producción de calcitriol hay mayor resorción ósea y mayor absorción intestinal de calcio. Bien, y con eso incrementan los niveles de calcio en sangre, y esto puede reflejarse también en la orina. Ya, en lo que corresponde al hiperparatiroidismo, especialmente primario, hay una producción incrementada de hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea va a actuar en los osteoblastos, en el hueso, induciendo que estos osteoblastos produzcan el ligando de Rank. Ya el ligando de Rank posteriormente se va a unir a los osteoclastos y los va a activar. Y los osteoclastos son los que generan la resorción ósea y van a generar liberación de calcio a la circulación. Este incremento de los niveles de calcio de igual manera va a generar aumento o puede generar aumento en los niveles de calcio urinario. Ya, otro de las condiciones asociadas a hipercalciuria es la acidosis tubular renal de tipo 1. Ya, ¿qué es lo que sucede en esta patología? Recordemos que en los, en el túbulo contorneado distal hay un canal que reabsorbe calcio, ya en el túbulo contorneado distal. Ya en la acidosis tubular renal de tipo 1 hay una afectación precisamente del túbulo contorneado distal, y por ende disminuye la reabsorción de calcio. Entonces hay más calcio eh, en la orina que no logra ser reabsorbido. Ya en lo que corresponde al polimorfismo del citocromo P 24A1, ya que es básicamente una hidroxilasa que inactiva al calcitriol, cuando este gen codifica para una enzima, ya que es una hidroxilasa que inhibe al calcitriol. Y así es que esta enzima ya no está disponible o trabaja menos de lo que debería, entonces los niveles de calcitriol van precisamente a elevarse. Y al elevarse los niveles de calcitriol, bueno, esto va a generar una mayor resorción ósea, una mayor reabsorción intestinal, y ahí con eso van a incrementar los niveles de calcio en la sangre. Ya, y por ende va a haber más calcio que está siendo filtrado a la orina. Bien, y por último, en cuanto a la hipercalciuria idiopática, una mayor excreción de fosfato que puede relacionarse con niveles elevados del factor de crecimiento fibroblástico 23, y una mayor excreción de fosfato eh, puede inducir una mayor producción de calcitriol para precisamente generar una mayor reabsorción de fosfato, pero con ello una mayor resorción ósea y mayor cantidad de calcio proveniente del hueso, y mayor reabsorción intestinal de calcio. Ya, en lo que corresponde a la hipocitraturia, se define como menos de 320 miligramos al día, aunque de igual manera, de igual manera que con la calciuria, no hay un punto de corte a partir del cual hay más o menos riesgo de litiasis renal, sino que es una relación continua. A menor concentración, mayor va a ser el riesgo de nefrolitiasis. ¿Ya qué condiciones producen hipocitraturia? Ya, algunas condiciones son la diarrea crónica, bien, que puede estar presente en enfermedad de Crohn, por ejemplo, acidosis tubular renal de tipo 1, hipocitraturia asociada al estilo de vida, como una dieta hiperproteica, que recordemos que una dieta hiperproteica, especialmente cuando se trata de proteína animal no láctea, va a tener niveles elevados de aminoácidos sulfurados, que van a producir ácido sulfúrico, ya van a elevar la cantidad o la producción de ácido sulfúrico. Ya, y también una baja ingesta de verduras y frutas, lo cual implica una menor ingesta de potasio y citrato. Ya, como vemos, y adicionalmente,
el consumo de fármacos que son inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la Z-solamida y el topiramato. El topiramato es un anticonvulsivante que como efecto secundario tiene a la inhibición de la anhidrasa carbónica. Bien, ¿qué tienen en común la mayoría de esas condiciones que acabo de mencionar, que generan acidosis metabólica? ¿Y por qué la acidosis metabólica es un problema que puede llegar a causar hipocitraturia? Pues bien, vamos a ver. Eh, Estas condiciones generan menor reabsorción, más bien, mayor reabsorción de citrato y por ende menor disponibilidad de citrato en la orina, ya que recordemos que el citrato debe estar en altas concentraciones en la orina para inhibir la formación de cálculos renales. Ya, cuando el citrato, cuando hay niveles, cuando tenemos una acidosis metabólica, hay aumento de los niveles de hidrogeniones. Ya, el aumento de los hidrogeniones, en este caso nos encontramos en el túbulo renal, eh, el hidrógeno, el hidrogenión, reacciona con el citrato 3 menos y lo convierte en citrato 2 menos. Ya, este citrato 2 menos es posteriormente reabsorbido hacia el túbulo renal a través de un transportador, ya que transporta 3 moléculas, 3 iones de sodio y una de citrato, 2 negativo. Bien, entonces es principalmente el mecanismo a través del cual disminuye el citrato urinario, es aumentando su reabsorción, puesto que hace que el citrato adquiera su forma 2 negativo que le favorece ingresar a la célula tubular. ¿Ya? ¿Y por qué es importante el citrato? Como ya mencioné antes, el citrato, además de unirse al calcio, ya evitando que el oxalato se una a este mismo calcio en la orina, va a inhibir la aglomeración de las sales de oxalato cálcico, inhibiendo así la formación de cristales de oxalato cálcico que después van a formar las piedras. Bien. eh, Entonces, ¿cómo se genera la acidosis metabólica en estos casos que conduce a disminución del citrato urinario? En cuanto a la diarrea crónica y a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, bueno, básicamente hay una disminución del bicarbonato, hay pérdida de bicarbonato en un caso por las heces y en otro caso por la orina. En cuanto a la acidosis tubular renal de tipo 1, hay una menor excreción de hidrógeno y de amoníaco por parte de las células intercaladas de tipo A. Y en la ingesta hiperproteica, como ya mencioné, hay una mayor producción de ácido sulfúrico. Ya, otro de los mecanismos que conduce a mayor reabsorción de citrato y por ende menor disponibilidad de citrato en la orina es la baja ingesta de potasio, ¿ya? Y esto puede relacionarse a una baja ingesta de vegetales y de frutas. ¿Por qué? Porque el potasio, niveles bajos de potasio generan mayor reabsorción de citrato. Bueno, principalmente es porque no lo mencioné antes, ya, pero los niveles elevados de hidrógeno, ya una acidosis intracelular en las células tubulares, promueve la reabsorción de citrato. Y el citrato es posteriormente metabolizado por la citrato liasa, disminuyendo sus concentraciones intracelulares y generando un gradiente que favorece su reabsorción. Ya, cuando tenemos niveles bajos de potasio, va a tratar el túbulo de reabsorber más potasio. Ya, ¿y cómo logra el potasio salir de la célula hacia la circulación? Pues hay una bomba intercambiadora de hidrógeno y potasio. Ya, esta bomba intercambiadora de hidrógeno-potasio va a sacar potasio hacia el líquido extracelular y va a meter hidrógeno. Y este hidrógeno precisamente va a disminuir el pH intracelular en la célula tubular, favoreciendo la reabsorción de citrato y la activación de la citratoliasa. Y en cuanto a la hiperoxaluria, ¿qué es lo que sucede con la hiperoxaluria? Eh, esta es principalmente un factor de riesgo para la formación de cálculos de oxalato cálcico, evidentemente, y las condiciones asociadas a la hiperoxaluria son la hiperoxaluria entérica, que ya voy a explicar bien en qué consiste. La ingesta elevada de oxalato, y ahí el oxalato está en altas cantidades en lo que es la espinaca, el berro, el ruibarbo y la papa.
Adicionalmente, ingestas muy elevadas de vitamina C, que llegan a ser superiores a 500, a 1000 miligramos al día, también generan niveles elevados de oxalato, puesto que la vitamina C se metaboliza a oxalato en el organismo. Bien, de igual manera la hiperoxaluria primaria es otro factor de riesgo, puesto que, bueno, esta es una deficiencia enzimática en la cual hay una mayor concentración de oxalato debido a que no puede ser metabolizado, y la hiperoxaluria idiopática, bueno, que no se sabe realmente la causa. Ya, niveles por encima de 25 miligramos al día incrementan el riesgo de cálculos y de igual manera, en este caso es una relación continua. A mayor concentración de oxalato urinario, mayor riesgo de cálculo renal. Bien, en cuanto a la hiperoxaluria entérica, en este caso se da una mayor reabsorción intestinal de oxalato y esto se suele evidenciar en síndromes de mala absorción como enfermedad de Crohn, fibrosis quística, síndrome de intestino corto y manga gástrica. Y otra de las alteraciones asociadas con hiperoxaluria y con mayor reabsorción de oxalato intestinal es una disbiosis intestinal. Se sabe de la presencia o de la existencia de una bacteria, parte de la microbiota intestinal, que corresponde al Oxalobacter formígenes, que es una bacteria que metaboliza el oxalato y por ende disminuye su disponibilidad intestinal. ¿Ya qué es lo que pasa? ¿Qué es básicamente la hiperoxaluria entérica? Bueno, primero sabemos que la reabsorción de ácidos grasos, ya de grasas, está mediada por las sales biliares. Ya las sales biliares se unen a, a a los ácidos grasos y permiten su reabsorción hacia la linfa y a la formación de kilomicrones. Bien, eh, adicionalmente, en el intestino se forman complejos de oxalato con calcio, es decir, oxalato cálcico proveniente de la dieta. Estos complejos no son reabsorbidos y por ende son excretados con las heces. De esta manera hay menor disponibilidad de oxalato en la sangre y por ende el calcio restante logra ser reabsorbido. Pero ¿qué es lo que sucede en condiciones de mala absorción? Como por ejemplo en este caso la enfermedad de Crohn. Tenemos una afectación en la reabsorción. Bien, y además tenemos diarrea crónica, que es otro de los factores de riesgo. En este caso, ya la diarrea va a generar mayores pérdidas de sales biliares y por ende los ácidos grasos que, que llegan al lumen intestinal no se unen a las sales biliares y por ende no se reabsorben. En este caso, los ácidos grasos tienden a formar complejos con el calcio. Entonces forman complejos con el calcio y ya no hay calcio, entonces que se pueda unir al oxalato. Entonces nos forman complejos de oxalato cálcico que son excretados y entonces el oxalato está libre. En su forma libre puede ser reabsorbido y es reabsorbido y entonces aumenta los niveles de oxalato sérico y por ende oxalato urinario. Y en cuanto a la hiperuricemia, se define como niveles por encima de 800 miligramos de excreción de ácido úrico al día en hombres y más de 750 miligramos al día en mujeres. Ya se ha visto, aquí hay algo extraño, y es que se piensa que puede haber una relación entre la hiperuricemia con la formación de cálculos de oxalato cálcico, que lo cual es raro porque se supondría que la hiperuricemia pues solo debería generar aumento del riesgo de cálculos de ácido úrico, pero este no es el caso. Se han realizado algunos estudios y se han encontrado como que resultados no muy conclusivos. Uno de los estudios arrojó que el allopurinol disminuyó el riesgo de recurrencia de piedras de oxalato cálcico, mientras que otro estudio reveló que los niveles de ácido úrico urinario no son diferentes entre pacientes con cálculos de oxalato cálcico versus controles sin cálculos. Bien, el pH urinario es otro de los factores de riesgo para diferentes tipos de cálculo. Un pH menor a 5.5, como mencioné antes, genera mayor riesgo de cristalización del ácido úrico y por ende formación de piedras de ácido úrico. Esto genera precipitación del ácido úrico y que forma piedras. De igual manera, eleva el riesgo de cristales de cistina en pacientes, evidentemente, que son susceptibles a la formación de estos cristales, que tienen una deficiencia genética de unos transportadores que vamos a mencionar más tarde. Y un pH mayor a 6.5 se asocia
a mayor riesgo de cristales de fosfato cálcico y también de estrubita, pero en la estrubita hay otro mecanismo diferente al de fosfato cálcico que genera su formación. Ya, un pH por encima de 6,5 está asociado a una mayor ingesta de álcalis, es decir, de bases, a una acidosis tubular renal. Recordemos que en la acidosis tubular renal distal de tipo 1 no hay excreción de hidrógeno, de hidrogeniones por las células intercaladas, entonces hay una orina más alcalina. Y también infecciones por algunos microorganismos ureasa positivos que generan eh, amoníaco y por ende eh, alcalinizan la orina. Ya los factores dietarios o dietéticos asociados a los cálculos renales se encuentran algunas bebidas, ya especialmente las azucaradas. Ya las azucaradas se ha visto que aumentan el riesgo. El café y el té se ha visto que son protectores, es decir, que, bueno, no hay hallazgos tan conclusivos, pero al menos no incrementan el riesgo. La cerveza y el vino se ha visto que tienen un efecto protector, probablemente a través de la inhibición del ADH, de esta manera generando un mayor volumen urinario y por ende una mayor dilución de los solutos, pero obviamente no le vamos a mandar al paciente a beber alcohol. Solo es un dato acerca de estos factores. Ya, y el jugo de limón, de igual manera, se ha visto que es protector al incrementar los niveles de citrato urinario. Ya, la ingesta, en cuanto a la ingesta de calcio, se ha visto que el calcio dietético, es decir, proveniente de la dieta, sea lácteos o sean hojas verdes, disminuye el riesgo en un 35% de, nefrolitiasis. Mientras que el calcio presente en suplementos incrementa el riesgo un 20%. ¿Y esto por qué? ¿Por qué incrementa el riesgo los suplementos de calcio versus el calcio dietético? Principalmente es porque los suplementos de calcio suelen utilizarse eh, antes o suele ingerirse antes de comer o bien antes de ir a dormir. Y en estos casos el calcio no logra unirse al oxalato dietético y entonces el oxalato es reabsorbido. ¿Ya? Entonces, en estos casos se recomienda principalmente utilizar, si es que el paciente requiere suplementos de calcio, utilizarlo con las comidas para no incrementar el riesgo de nefrolitiasis. Bien, en cuanto al oxalato, se ha visto que la espinaca es uno de los principales alimentos que contienen cantidades altas de oxalato. Y en un estudio se vio que más de 8 porciones de espinaca al mes se vieron asociadas con 20% más de riesgo de cálculos renales. Bien, en cuanto al potasio, ya lo mencioné anteriormente, pero una ingesta elevada de potasio reduce el riesgo. ¿Por qué? Porque niveles altos de potasio aumentan la excreción de citrato urinario. Bien, otros factores dietéticos corresponden a una alta ingesta de sodio. Se ha visto que una ingesta elevada de sodio, eh, que suele ser, que se vio que era mayor a 4.000 eh, miligramos al día, se asocia a un mayor riesgo de cálculos renales. ¿Por qué? Bueno, se plantea que eh, niveles altos de sodio en la orina pueden generar una mayor excreción de calcio urinario, es decir, fomentan o promueven la hipercalciuria. Bien, este estudio de Women's Health Initiative demostró que hay un riesgo 61% mayor en pacientes femeninas con consumo de sodio en el quintil más alto versus las pacientes en el quintil más bajo. En cuanto a la proteína, ya lo mencioné de igual manera, una dieta elevada en proteína animal no láctea incrementa el riesgo a través de la producción de ácido sulfúrico y la proteína láctea y vegetal no impacta el riesgo. El fitato es un factor protectivo y está presente en las leguminosas, en el cereal integral y en el pan integral. Se piensa que inhibe la formación de cristales de oxalato cálcico al precisamente inhibir la aglomeración de los mismos, similar a lo que hace el citrato. Y la vitamina C es otro factor de riesgo, puesto que ingestas altas producen una mayor cantidad de oxalato. Y ahí también se vio finalmente que la dieta DASH y la dieta mediterránea, estas dietas que son tan famosas por mejorar el riesgo cardiovascular, también reducen el riesgo de nefrolitiasis. Y ahí en cuanto a medicamentos,
Hay medicamentos que inducen anomalías metabólicas, lo cual genera alteración en la composición de la orina. Y esto es, bueno, los inhibidores de la anhidrasa carbónica ya sabemos por qué es, pues, puesto que genera una acidosis metabólica, que genera mayor reabsorción de citrato. Y también recordemos que la acidosis metabólica, uno de los mecanismos compensatorios, es la liberación de sales de calcio procedente del hueso que trabajan como amortiguadores, como buffers, ya que buscan disminuir aumentar el pH urinario, el pH sanguíneo. Otros factores de riesgo son los glucocorticoides, los laxantes, que de igual manera generan pérdidas de bicarbonato por las heces, y los diuréticos de asa, que generan aumento del calcio urinario. Y hay medicamentos que como tal forman cristales en la orina, es decir, que directamente van a generar el episodio de nefrolitiasis en pacientes susceptibles. Son antivirales como el aciclovir y el indinavir. Recordemos, aciclovir, herpes virus, indinavir, inhibidor de la proteasa para VIH. Ceftriaxona, ciprofloxacino, efedrina, felbamato, triamtereno. Y algunos factores de riesgo, los que acabo de mencionar previamente son factores de riesgo modificables, es decir, que con un cambio en el estilo de vida adecuado y también mediante terapias farmacológicas adecuadas pueden llegar a ser modificados precisamente, pero hay factores de riesgo no modificables, como el familiar y el genético. Bien, en el familiar se ha visto que hay 2.6 veces más riesgo de tener nefrolitiasis en personas con antecedentes familiares versus personas sin antecedente familiar. En cuanto al aspecto genético, se ha visto que en gemelos monocigotos ha habido una heredabilidad de hasta el 50% de este riesgo de generar nefrolitiasis. Ya, algunos genes asociados en los estudios GWAS han sido este transportador de sodio dependiente de fosfato tipo 2A, la fosfatasa alcalina, claudina 14 y receptor sensor de calcio, el cual suele estar presente en la glándula paratiroidea. Y hay algunas condiciones médicas asociadas. Bueno, aquí se encuentra el hiperparatiroidismo primario, que principalmente incrementa el riesgo a través de hipercalciuria, la gota, hipertensión, acidosis tubular renal distal, es decir, tipo 1, síndromes de mala absorción como Crohn o fibrosis quística, infecciones de vías urinarias, y en la cistinuria como tal es una enfermedad genética, en la cual es de tipo autosómica recesiva y hay una mutación en los genes que codifican para los transportadores de aminoácidos, eh, entre ellos la arginina y la cistina, y estos son los genes asociados. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la litiasis renal, de la nefrolitiasis, se encuentra que algunos pacientes pueden tener un curso asintomático, es decir, que la detección de los cálculos renales va a ser incidental mientras se está realizando un estudio de imagen abdominal por otro motivo o bien por screening de pacientes con episodios previos, como ya vamos a ver más adelante. Ya, en cuanto a los pacientes que son asintomáticos, se ha visto que un tercio de ellos presenta enfermedad sintomática, es decir, nefrolitiasis, puede ser dolor, los 3 años siguientes, ya especialmente los pacientes que tienen eh, nefrolitiasis recurrente. Ya, el dolor es de lo más característico, ya, y este dolor es principalmente de tipo cólico. Puede ser leve, bien, o puede ser tan intenso que requiera analgésicos parenterales, ya puede llegar a requerir opioides potentes. Bien, de acuerdo a la localización del cálculo renal, va a darse un patrón diferente de dolor. Si es que es proximal, si es que el cálculo se encuentra en la porción superior del uréter a la pelvis renal, puede haber un dolor en flanco y un signo de puño percusión positivo, es decir, durante el examen físico se realiza un pequeño golpe, una percusión en el ángulo costo-vertebral y el paciente va a saltar del dolor. Y así es que el cálculo es distal, es decir, es que está en la parte distal del uréter, puede presentarse de igual manera un dolor tipo cólico en flanco que se irradia al testículo en hombres o al labio en mujeres.
Bien, y ocasionalmente se puede irradiar a otras zonas abdominales, con lo cual puede confundirse con un abdomen agudo. Esto es importante llegar a diferenciarlo. Otra de las manifestaciones es la hematuria, que puede ser macroscópica o microscópica y se ha visto que está presente hasta en el 2/3 de los casos de pacientes con nefrolitiasis. Otros síntomas corresponden a la náusea, al vómito y a la disuria y urgencia urinaria, sensación de urgencia urinaria, especialmente en pacientes con cálculos renales distales. Ya es decir, que está en el uréter distal. Y hay algunas complicaciones de la nefrolitiasis, corresponden a la hidronefrosis, es decir, cuando hay una obstrucción. Bien, cuando hay una obstrucción del uréter o cuando hay una obstrucción de la pelvis renal, puede llegar a producirse hidronefrosis, que es cuando se dilata excesivamente la pelvis y los cálices mayores y menores, y esto puede llegar a comprometer la, el, el, el tejido túbulo intersticial renal, generando así un daño irreversible de no ser tratado a tiempo. Ya puede llegar a generar una falla renal permanente. Bien, y también puede haber una infección proximal a la obstrucción. Puede llegar a infectarse la orina que está proximal a el cálculo y esto es muy riesgoso y debe ser manejado de inmediato puesto que tiene un alto riesgo de generar septicemia. Bien, entonces hemos cubierto ya la parte de fisiopatología y la parte de manifestaciones clínicas. Ahora, ¿cómo se realiza el abordaje diagnóstico de estos pacientes? ¿Cómo los evaluamos? Bueno, primero hay que tener la sospecha. Tenemos un paciente con dolor tipo cólico renal, más menos hematuria, más menos irradiación a la ingle, lo cual sería muy específico o muy característico de una nefrolitiasis. Nos preguntamos entonces, ¿la paciente está embarazada? Si la respuesta es sí, entonces el estudio de imagen de elección es un ultrasonido de riñón y vejiga, que puede ser complementado con una resonancia magnética en algunos casos, si es que lo requiere. Y si es que la paciente no está embarazada, entonces nos preguntamos, ¿la TAC no está disponible o el paciente ha sido sujeto previamente a múltiples tomografías? Si la respuesta es sí, entonces podemos recurrir a un ultrasonido de riñón, más radiografía abdominopélvica o una tomosíntesis digital con el objetivo de disminuir la exposición a radiación del paciente. Bien, si la respuesta es no, si es que no ha estado sujeto a múltiples tomografías, entonces nos preguntamos, ¿el paciente presenta un BMI mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado o un peso mayor a 30 kilogramos en hombres o 115 kilogramos en mujeres? Si la respuesta es que sí, entonces se debe realizar un TAC sin contraste con una dosis estándar, es decir, de 10 a 12 milisieverts. Pero si la respuesta es no, entonces se realiza, o sea, si el paciente presenta un BMI menor a 30 y un peso más bajo, entonces se realiza un TAC sin contraste a dosis baja, que suele ser de 2 a 4 milisieverts, con lo cual es suficiente para poder observar los cálculos. Ya, y adicionalmente se recomienda realizar una química sanguínea y un uroanálisis, bien con el objetivo de descartar una lesión renal aguda y con el objetivo de descartar una posible infección si es que detectamos nitritos, piuria y bacteriuria. Ya, algunos datos relacionados a los métodos de imagen que suelen utilizarse es, bueno, principalmente la tomografía va a ser realizada sin contraste y nos va a ser útil para detectar como tal al cálculo, pero adicionalmente caracterizar al cálculo, su tamaño, su densidad y su forma, lo cual nos va a ser útil incluso para determinar o para predecir qué tipo de cálculo es. ¿Cuál es su composición? Dependiendo de su densidad. Recordemos que cálculos muy densos son típicamente de calcio, oxalato cálcico, fosfato cálcico. Con una densidad un poco más baja pueden ser estrubita o cistina, y con una densidad mucho más baja o como tal radiolúcido puede llegar a ser un cálculo de ácido úrico o de medicamentos como indinavir o aciclovir. Bien, también nos es útil para evaluar signos de obstrucción como hidronefrosis,
dilatación ureteral, ya en pacientes que ya han pasado, que ya han expulsado el cálculo y están acudiendo a la emergencia por el dolor. Uno de los hallazgos que nos es útil para determinar si es que el paciente posiblemente presentó un episodio de nefrolitiasis es que presenten dilatación ureteral en la tomografía. Ya la tomografía presenta una sensibilidad y especificidad del 97 y el 95% respectivamente, es decir, es un estudio muy útil, es el gold estándar para detectar la presencia de cálculos. ¿Ya? Y esta sensibilidad y especificidad disminuye si el cálculo es menor a 2 milímetros o si el paciente presenta un BMI que es mayor a 30. Por ende, en estos casos de BMI mayor a 30 se requiere una dosis más alta de radiación. ¿Ya? Y también, bueno, se utiliza contraste cuando en la tomografía sin contraste no se logra diferenciar bien si lo que se encontró es un cálculo renal o un flebolito periureteral. Para eso nos es útil el contraste, puesto que en estos casos el flebolito va a captar contraste. Bien, en cuanto al ultrasonido, nos va a ser útil de igual manera para detectar el cálculo, pero con una sensibilidad y especificidad más baja, del 70 y 75% respectivamente. En estos casos se ha visto que el 41% de los pacientes sujetos inicialmente a ultrasonido en la emergencia requirieron posteriormente realizar un ATAC, debido a que los hallazgos fueron no tan conclusivos. Ya adicionalmente nos permite evidenciar signos de obstrucción como hidronefrosis o un hidroureter, pero no determina tamaño, densidad ni localización del cálculo, como si lo hacemos con la TAC. La radiografía abdominal, de igual manera, nos puede ayudar a detectar cálculos, especialmente de calcio, pero como menciono aquí, detecta solo del 29 al 59% de cálculos detectados con la tomografía y no detecta cálculos radiolúcidos ni cálculos de calcio que sean menores a 5 milímetros. Y ahí la resonancia magnética nos va a ser útil para detectar el nivel de la obstrucción en pacientes embarazadas con hidronefrosis revelada mediante ultrasonido. Recordemos que en la resonancia magnética no se observan los cálculos, se puede observar em, un hallazgo muy hipointenso, bien, pero que puede o no ser tan sugestivo de que sea un cálculo. Por ende, no es el estudio de elección. Entonces, esto es lo que corresponde a la evaluación diagnóstica. Y aquí es lo que observamos es que es la presencia de un cálculo a nivel de la pelvis renal. Estos suelen ser de los que suelen estar en la pelvis renal y que suelen ser muy, muy grandes y que suelen incluso en ocasiones ocupar los cálices, corresponden a los cálculos de struvita, que se asocian a infecciones, a pielonefritis. Y aquí corresponde un ultrasonido en el cual se logra observar la presencia de esta lesión hiperecogénica que adicionalmente tiene esta sombra. Ya, esto es característico de un cálculo en el ultrasonido. Es esta zona hiperecogénica seguida de una zona sombría. Bien, ya, y aquí observamos de igual manera una radiografía, este gran cálculo que ocupa la pelvis y los cálices, que corresponde a un cálculo de Struvita, una piedra de Struvita. Y en el diagnóstico diferencial, de, el cuadro suele ser muy característico. Lo que observamos en la imagen, lo que nos reporta el paciente suele ser muy sugestivo de cálculo renal. Pero algunos diagnósticos diferenciales que debemos descartar son coágulos sanguíneos procedentes del riñón, ya que puede estar presente en un cáncer renal, o un cáncer procedente de las células uroteliales, y este suele manifestarse con cólico renal y hematuria. La pielonefritis puede acompañar en algunos casos al cálculo renal o manifestar o presentarse de manera aislada. Suele caracterizarse por fiebre y dolor en flancos. El embarazo ectópico se manifiesta con un dolor típicamente en fosa ilíaca, no es tanto en flancos, sino no suele ser similar al cólico renal. Ruptura de quiste ovárico o torsión ovárica, de igual manera dolor en fosa ilíaca, y ahí en la torsión ovárica puede incluso llegar a haber fiebre. Dismenorrea, en estos casos identificar si es que el dolor suele aparecer junto con la menstruación, ¿ya?
obstrucción intestinal que se manifiesta con dolor tipo cólico, ya, pero que es más difuso, que no es, no suele estar tanto en flancos, que se asocia a vómito y a distensión abdominal. Y otros diagnósticos diferenciales son la diverticulitis y la apendicitis, como mencioné, el dolor por nefrolitiasis puede llegar a irradiarse a otras zonas del abdomen que pueden hacer confundir con un abdomen agudo. Ya la colecistitis y el cólico biliar suele de igual manera en algunos casos producir dolor en flancos, pero principalmente recuerden que es en hipocondrio derecho y que suele presentar náuseas, pero no presenta hematuria. Y la isquemia mesentérica aguda, que es de las que menos se parece eh, al, a la nefrolitiasis. Ya, entonces, una vez hemos llegado ya al diagnóstico, de lo principal que debemos hacer es manejar el dolor. Recuerden, no todos los cálculos renales se extraen, ya no todos requieren manejo urológico, sino que muchos suelen ser expulsados de por sí sin necesidad de terapia adicional, pero lo que sí, el dolor, ese sí debe ser siempre tratado. Bien, entonces, ¿cuál es el algoritmo de manejo de estos pacientes, del dolor de los pacientes? Bien, si es que, entonces tenemos un paciente con cólico renal. Si es que presenta cualquier contraindicación, nos preguntamos si es que presenta alguna contraindicación para AINES. Ya, por ejemplo, una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto, alergia a los AINES o enfermedad ulcerosa péptica. Bien, estas son contraindicaciones para el uso de AINE. Si es que la respuesta es sí, si es que hay contraindicaciones, nos preguntamos si es que el dolor es muy intenso, el paciente ya no aguanta del dolor. Lo recomendable es no iniciar con opioides. Lo recomendable es siempre iniciar con paracetamol o AINES. Y entonces, en este caso, podemos utilizar paracetamol intravenoso si es que el paciente pesa más de 50 kilos, utilizar 1 gramo cada 6 horas. Y si es que pesa menos de 50 kilos, 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas. Y así es que el dolor es leve a moderado, podemos considerar paracetamol 1 gramo cada 6 horas por vía oral a una dosis máxima de 3 gramos. Bien, eso si es que em, como manejo inicial para estos pacientes con contraindicación de AINES. Ya, si es que nos preguntamos si es que el dolor mejora. Bien, si es que el dolor mejora, entonces mantenemos la medicación hasta que el dolor cese. Bien, y si es que el dolor no mejora, debemos consultar primero a urología, esto principal, porque puede llegar a considerarse extracción del cálculo. Y en segundo lugar, como segunda terapia de manejo del dolor, consideramos un opioide débil, como el tramadol, que podemos administrar por vía oral, 50 miligramos cada 4 a 6 horas. Ya, y si es que nos preguntamos si es que mejora con el tramadol. Si es que mejora, entonces mantenemos la medicación hasta que el dolor cese y tratamos de desescalar a paracetamol. No debemos dar tramadol por cursos prolongados. Ya, pero si es que el dolor no mejora con el tramadol, entonces podemos llegar a considerar un opioide fuerte. Bien. Ahora, si es que no hay ninguna contraindicación para usar AINES, entonces la primera línea precisamente es el AINE. ¿Por qué? Porque el AINE es la primera línea para el cólico renal. Por dos motivos. Bueno, además de su efecto antiinflamatorio, también tiene un efecto de relajante muscular, ya del músculo liso. Recuerden que las prostaglandinas suelen generar contracciones del músculo liso. En este caso, los AINES, al inhibir su producción, pueden llegar a generar que el músculo liso de los uréteres se relaje. Recuerden que el dolor tipo cólico está mediado por los movimientos, ya las contracciones del uréter en contra del cálculo para generar su expulsión. Eso es lo que le duele al paciente. Ya, entonces, si es que el dolor es intenso y el paciente se encuentra en emergencia, se puede llegar a considerar ketorolaco. Bien, entonces, si es que el paciente es mayor, pesa más de 50 kilos y es menor de 65 años, podemos administrar ketorolaco 15 a 30 miligramos intravenoso o intramuscular, monodosis o cada 6 horas, según la tolerancia del paciente. Digamos, si es que el paciente no tolera la vía oral, si es que está con náuseas, pues no vamos a dar por vía oral.
Bien, si es que el peso es menor a 50 kilos o si es mayor a 65 años, 15 miligramos intravenoso o intramuscular de monodosis de ketorolaco. Ya, luego de administrar el ketorolaco, podemos, si es que mejora luego de las 4 horas, podemos cambiar a ibuprofeno, vía oral, 200 a 400 miligramos cada 4 a 6 horas o 600, 800 miligramos cada 6 a 8 horas. Si es que requiere, si es que al paciente ya no le duele, ya no tiene el cólico renal, entonces no tenemos que darle ningún AINE. Bien, si es que el dolor no mejora, entonces consultamos urología, opioide débil, tramadol, mejora. Si la respuesta es no, opioide fuerte. Si es que mejora con el opioide débil, pues consideremos desescalar a INE o paracetamol. Bien. Em, Adicionalmente, en cuanto a si hospitalizar al paciente o manejarlo de manera ambulatoria, esto va a depender si es que el paciente, si es que este no tolera el ingesto oral, pues vamos a tener que ingresarlo para poderle dar analgésicos por vía parenteral. Si es que el dolor es muy intenso o si es que tiene fiebre, son algunas indicaciones para hospitalizar al paciente. Y consideraciones adicionales es que los AINES deben ser retirados 3 días previo a la litotricia con el objetivo de disminuir el riesgo de sangrado. Recordemos que los AINES disminuyen la producción de tromboxano. Bien, y los pacientes deben informar si es que el dolor persiste luego de 4 horas después de iniciado el AINE para ver si es que hay que consultar con urología. Ya, en cuanto a la expulsión de los cálculos. Bien, como les menciono, no todos los cálculos requieren ser atendidos por urología. Ya gran parte de los cálculos, dependiendo de su tamaño y localización, son expulsados ya espontáneamente. Ya, si es que el cálculo es menor a 5 milímetros, la mayoría suelen ser expulsados. Ya, si es que es menor a 2 milímetros, suele ser expulsado en un promedio de 8 a 2 días. Si es de 2 a 4 milímetros, en promedio de 12 a 2 días. Y si es que es un cálculo de 4 a 6 milímetros, pues el promedio para ser expulsado es de 22 días. Aunque en este caso se ha visto que el 50% de estos cálculos de 4 a 6 milímetros requirió intervención, según un estudio presentado por el UpToDate. Bien, si es que son de 5 a 10 milímetros, entonces este puede responder a terapia medicamentosa. ¿Ya cuál es esta terapia? Ya, es principalmente tamsulosina, 0,4 miligramos al día por 4 semanas. Recordemos que la tamsulosina es este inhibidor o este alfa bloqueante, alfa 1 bloqueante, que suele ser utilizado para la hiperplasia prostática. Ya, pero también puede ser utilizado en estos casos para la expulsión de los cálculos. Alternativas para los alfa bloqueantes son para la tamsulosina son otros alfa bloqueantes, ya como la prazosin, o antagonistas del canal de calcio, como el nifedipino. Bien, si es que son mayores a 1 centímetro, entonces en estos casos es muy poco probable que sean expulsados de manera espontánea y en estos casos sí o sí hay que referir a urología. Ya, según estudios, de igual manera, el 48% de cálculos proximales lograron ser expulsados en un estudio versus 79% por ciento de los cálculos que estuvieron presentes en la unión vésico-ureteral fueron expulsados. Como vemos, los que son proximales suelen expulsarse menos que los que son distales. Y adicionalmente hay que confirmar la expulsión, ya especialmente los pacientes con cálculos menores a 10 milímetros. Ya se requiere evaluar una imagen a las 4 semanas, es decir, se requiere realizar, no se sugiere realizar una TAC debido a que no queremos exponer al paciente a más dosis de radiación. Y en estos casos, la primera línea es una tomosíntesis digital pélvica, aunque también puede ser utilizada una radiografía, especialmente si es el cálculo de calcio, más un ultrasonido de riñón y vejiga. La segunda línea es, como les menciono, radiografía. Y para piedras que son radiolúcidas, pues no hay de otra. Toca utilizar una tomografía sin contraste. Bien, otra de las cosas importantes aquí es que el paciente, se le debe decir al paciente que en lo posible filtre la orina. ¿Qué significa esto? Pues que utilice un colador o algo que le permita
filtrar la orina para obtener el cálculo, porque el cálculo requiere ser estudiado. Necesitamos el cálculo para el análisis. Bien, en resumen, de acuerdo a este algoritmo de UpToDate, cómo debemos manejar a los pacientes, principalmente o en primer lugar la terapia del dolor. Ya, si es que el paciente no, no tolera la vía oral, tiene un dolor incontrolable, tiene fiebre, pues lo admitimos, ya hay que ingresar al paciente. Y así es que el paciente presenta cualquiera de los siguientes, sea una infección del tracto urinario, una lesión renal aguda, anuria o dolor, náusea o vómito que no cesan, pues se requiere consultar a urología. Bien, si es que el paciente no presenta ningún criterio de hospitalización, lo manejamos de manera ambulatoria, ya, y hay que darle medidas de soporte, ya como son observación, tratar los síntomas, tratar el dolor, eh, y puede ser utilizado la tamsulosina si es que el cálculo es entre 5 a 10 milímetros. Bien, y posteriormente debemos evaluar si es que el cálculo ha sido expulsado a las 4 semanas. Ya, si es que recuerden, si es que el cálculo es mayor a 10 milímetros, toca consultar con urología para la extracción, que suele ser invasiva. Y finalmente, ya luego ya haber resuelto el cuadro inicial, el episodio inicial, pues tenemos que ver, estudiar en lo posible al paciente para detectar el riesgo de recurrencia e implementar las medidas de prevención para esta recurrencia. Bien, ¿cuándo referir urología? Cuando tenemos una infección concomitante, cuando el cálculo es mayor a 10 milímetros, si es que el paciente presenta dolor, vómito, náusea persistente, lesión renal aguda, anuria, si es que el cálculo no ha sido expulsado después de 4 semanas de tratamiento de soporte, más menos terapia de expulsión médica, en esos casos, si no logró ser expulsado a las 4 semanas, pues a urología. Ya, ¿y qué es lo que va a hacer el urólogo? Pues, bueno, básicamente va a encargarse de ese cálculo, va a destruir el cálculo, va a sacar el cálculo, puede ser por litotricia, por ondas de choque, ya, puede ser por ureteroscopía con litotricia de láser, nefrolitotomía percutánea y menos frecuente cirugía laparoscópica, ya que esto es ya más de especialidad, por ende no ahondo, no profundizo en estos temas. Ya, entonces, una vez ya hemos manejado al paciente en su cuadro inicial, hay que evaluar, ya hay que evaluar su riesgo de nefrolitiasis recurrente de manera que podamos optimizar el manejo preventivo. Entonces, ¿cuáles van a ser los pilares de la evaluación del paciente con la nefrolitiasis ya establecida? Va a ser el estudio de imagen si no se ha realizado previamente, exámenes de laboratorio sanguíneos y urinarios, análisis del cálculo y la historia clínica. Y en la historia clínica, ¿qué es lo que le vamos a preguntar al paciente? ¿Qué es lo que vamos a indagar? Bueno, principalmente, en primer lugar, historia familiar, ver si es que ha habido nefrolitiasis en su familia, si ha habido casos de hiperparatiroidismo primario o cistinuria. En comorbilidades y cirugías, si es que el paciente presenta hiperparatiroidismo primario, si es que ha sido diagnosticado, si es que ha sido diagnosticado con enfermedad de Crohn, fibrosis quística, gota, si ha tenido cirugías de resección intestinal, manga gástrica o si ha tenido infecciones de vías urinarias recientes. En los hábitos dietéticos, indagar si es que el paciente presenta una baja ingesta de líquido, recordemos que eso aumenta el riesgo de litiasis, baja ingesta de calcio. ¿Por qué la baja ingesta de calcio? Recordemos, si es que no hay una suficiente ingesta de calcio dietético, entonces el oxalato no tiene calcio con cual unirse para ser excretado en las heces como oxalato cálcico, entonces se reabsorbe. Entonces necesitamos que el paciente consuma una adecuada cantidad de calcio dietético, no suplementario, a menos que lo necesite. Ya una alta ingesta, ver si es que tiene una alta ingesta de alimentos ricos en oxalato, recordemos espinaca, berro, papas, ruibarbo, una alta ingesta de proteína animal, no láctea, una alta ingesta de vitamina C y D y una alta ingesta de bebidas azucaradas. Y en medicamentos, sin negar si es que consume algún medicamento que incremente el riesgo de litiasis, como por ejemplo la acetazolamida, el topiramato, el indinavir, aciclovir, atazanavir, triamtereno. Ya, en cuanto al análisis de cálculos, ya, ¿en qué pacientes está indicado el análisis de los cálculos? Bueno, en todo paciente con enfermedad
renal de nefrolitiasis recién diagnosticada o si es que ha tenido un nuevo episodio luego de años. Ya, si es que se recomienda en los pacientes analizar más de una piedra, si es que es posible. Si es que el paciente presenta dos o tres cálculos renales, pues analizar los tres. Ya, eh, ¿por qué? ¿Por qué no se analiza solo una? Se ha visto en un estudio de litiasis renal bilateral que hasta el 25% de estos cálculos son discordantes, es decir, presentan composiciones diferentes. Ya, si es que la composición de dos cálculos o más concuerda en el primer estudio, entonces no se requiere análisis posteriores. ¿Cuáles son las modalidades de estudio de los cálculos? Son cristalografía de rayos X, espectroscopía infrarroja, difracción de rayos X, estudio microscópico y análisis químico. Y adicionalmente a esto, complementando para el estudio del cálculo, utilizamos el estudio de sedimento urinario. Ya recordemos que el oxalato cálcico es el más frecuente y puede estar compuesto de monohidrato, que es el más duro de todos, o dihidrato de oxalato de calcio. Ya suele evidenciarse de igual manera las placas de Randall, que son características de estos tipos de cálculos de calcio. Y el aspecto en el sedimento es bipiramidal o tipo de carta, incoloros o marrón, que ya les voy a mostrar más adelante. En cuanto al fosfato cálcico, puede estar compuesto de carbonato de apatita, que es la mayoría, o fosfato de calcio e hidrógeno, o también llamado brushita, que es una minoría, que de igual manera es muy duro. Eh, Suele evidenciarse como en el sedimento como un cristal rectangular, a veces amorfo y otras veces poligonal. Bien, en cuanto al ácido úrico, a los cristales de ácido úrico suelen principalmente estar formados precisamente por eso, por ácido úrico, pero también pueden formarse por urato de sodio o urato de amonio y suelen tener formas de rombo o diamante en el sedimento. Cuanto a la estrubita, se asocia a infecciones urinarias por Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Ureaplasma urealyticum y algunas especies de corinebacterias, puesto que estas expresan ureasa. Recuerden que el ureasa va a metabolizar la urea a dióxido de carbono y a amoníaco. El amoníaco va a elevar el pH y por ende va a incrementar el riesgo de estos cálculos que están hechos de fosfato de magnesio y amonio y carbonato de calcio. Y la cistina, bueno, básicamente va a tener un aspecto, o sea, va a estar formado por cistina y va a tener un aspecto hexagonal. Ya estos son cálculos de cistina, suelen verse de este color amarillento. Ya, ¿cuál es la relevancia del estudio clínico, del estudio de la composición de estos cálculos para la clínica? Bien, los cálculos de monohidrato de oxalato de calcio, brucita y cistina son muy duras y por ende pueden no responder a la litotricia. Ya aquí me equivoqué con el término en inglés y en español, es litotricia con C, litotricia. Bien, eh, cuanto a los cálculos de fosfato de calcio, pueden asociarse a enfermedad de base como hiperparatiroidismo primario y acidosis tubular renal distal. Los cálculos de estruita suelen formarse en presencia de una infección urinaria de vía superior por los patógenos antes mencionados. Cálculos de ácido úrico pueden disolverse mediante la alcalinización de la orina, ¿sí? Si es que el paciente presenta, o sea, se detecta que tiene un cálculo de ácido úrico, si es que se alcaliniza la orina, bien, con bicarbonato, o con citrato, puede llegar a disolverse este cálculo. Ya, y saber la composición del cálculo nos permite modificar, actuar en diferentes factores de riesgo que nos van a ayudar a prevenir recurrencia. Ya, en cuanto a los estudios de laboratorio. Bueno, se van a realizar diferentes perfiles de estudios de laboratorio dependiendo de quién es el paciente, de cómo, de la enfermedad del paciente en particular. Ya, si es que ha sido el primer episodio del paciente y ha tenido solo una piedra, ya un solo cálculo en la imagen, ya entonces la evaluación puede ser solo, puede consistir solo en uroanálisis o en una química sanguínea. Pero si es que el paciente ha presentado más de un cálculo en el primer episodio, tiene historia familiar significativa, cálculos recurrentes, agrandamiento del cálculo en el seguimiento con imagen, densidad ósea disminuida o es un paciente joven, pues puede requerir un panel metabólico completo que consta de uroanálisis, química sanguínea, más dos, al menos, análisis de orina de 24 horas que suele realizarse 1 a 2 meses después de resuelto el cuadro inicial.
Ya, la evaluación dirigida, es decir, nosotros vamos a estudiar una enfermedad en particular que sospechemos dependiendo de algunos factores, ya, entre ellos más de un cálculo, historia familiar, historia de enfermedad diarreica, fracturas patológicas, infecciones, diabetes o gota, que el paciente esté tomando medicamentos inhibidores de la anhidrasa carbónica, que haya tenido cálculos de cistina, ácido úrico o fosfato de calcio, que como vemos, como mencioné, no son muy comunes, ya, entonces hay que estudiar factores de riesgo o estudiar en particular estos cálculos eh, bueno, son básicamente muy raros. Y hábitos dietéticos de alto riesgo. Ya, en el uroanálisis vamos a estudiar principalmente el pH, ya, esto nos va a orientar acerca del tipo de cálculo y cómo prevenirlo. Ya, si es que es mayor a 7,5 el pH, entonces hay más riesgo de estrubita. eh, si es que en presencia de infección, claro está. Si es que es más de 6,5 hay mayor riesgo de fosfato de un cálculo de fosfato de calcio, y si es menor a 5,5 pues de ácido úrico y de cistina. Van a ser los cálculos que tienen a formarse en estos pHs. Ya, si es que presenta bacteriuria y nitritos, entonces esto nos podría explicar el porqué de las piedras de estrubita. Y en el estudio microscópico nos va a ser muy útil estudiar el sedimento para precisamente observar estos tipos de cristales que se van a formar dependiendo del tipo de su composición. Si es que son de oxalato cálcico, pues van a tener esta forma de doble pirámide o de carta. Si es que es de fosfato cálcico, pues van a tener forma poligonal, rectangular, a veces amorfa. Bien, en cuanto a los de oxalato de calcio, estos van a ser típicamente bipiramidales cuando son hechos de dihidrato de oxalato de calcio, porque cuando son de monohidrato de oxalato de calcio tienen forma de mancuerna, de esta forma. Bien, los de ácido úrico suelen tener formas de rombo o diamante, los de estruvita formas de tapa de ataúd, y los de cistina suelen tener forma hexagonal o a veces como un cuadrilátero. Aquí tenemos las diferentes formas. Bien, en cuanto a la química sanguínea, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, vamos a estudiar electrolitos séricos como el sodio, potasio, cloro, magnesio, el calcio sérico. Si es que los niveles del calcio están por encima del valor intermedio del rango de referencia para el laboratorio específico en el cual se esté realizando este estudio, pues se requiere medir la PTH. Bien, si es que tenemos un calcio de 10, de 11, de 12, pues podemos optar por medir la PTH. Bien, si es que el ácido úrico, bueno, también medir el ácido úrico, la creatinina sérica, los niveles de bicarbonato. Si es que están bajos los niveles, nos pueden indicar quizá bueno, es básicamente una acidosis metabólica y nos puede quizá orientar una diarrea crónica o una acidosis tubular distal, como la causa de estos niveles bajos de bicarbonato y también del cálculo. Ya, el análisis de orina de 24 horas va a estar indicado 1 a 2 meses después de haber resuelto el episodio de nefrolitiasis. Ya en estos casos se recomienda que los pacientes, bueno, lleven una vida normal, ya tomen las muestras de orina sin ninguna modificación en su estilo de vida habitual. Ya, ¿qué es lo que se examina en estos análisis de orina de 24 horas? Son electrolitos, calcio, niveles elevados de calcio nos pueden llevar a medir niveles de PTH, ácido úrico, oxalato, citrato, el pH, la creatinina y la sobresaturación urinaria. Esto es muy importante, puesto que una sobresaturación urinaria muy alta va a incrementar bastante el riesgo de nefrolitiasis recurrente. Ya, y algunos, bueno, niveles urinarios normales, que recordemos, hay una relación continua, no hay puntos de corte en estos niveles urinarios de calcio, oxalato y citrato. Bien, en cuanto al calcio, niveles menores a 200 miligramos en mujeres y 250 miligramos en hombres suelen ser considerados como normales. Sin embargo, niveles por debajo de esos puntos de corte no generan que el paciente no presente riesgo de nefrolitiasis. En ácido úrico, niveles por debajo de 700 miligramos en mujeres y 800 miligramos en hombres al día, oxalato menos de 40 miligramos al día y citrato más de 450 miligramos al día es lo que consideramos como normal. Bien, la evaluación pacientes asintomáticos. Ya, si es que el paciente ha presentado nefrolitiasis asintomática, ya
Entonces nos preguntamos, ¿presenta alguno de los siguientes como más de una piedra en este episodio? ¿Alguna anomalía urológica como divertículo, reflujo, riñón y herradura? ¿Enfermedad neurológica o requerimiento de extracción quirúrgica? Si la respuesta es sí, entonces referimos a urología y también se debe evaluar metabólicamente al paciente, una evaluación metabólica completa, ya de los tres exámenes que mencioné antes. Si es que la respuesta es no, entonces se debe optar por mandarle las recomendaciones generales al paciente y adicionalmente monitorear con imagen cada 1 a 2 años. Si es que en este periodo de 1 a 2 años el cálculo ha aumentado de tamaño o hay más cálculos, entonces hay que de igual manera evaluar, hacer una evaluación metabólica completa. Si es que la respuesta es no, entonces monitoreamos después de 4 a 5 años cómo ha avanzado ese cálculo. Bien, saber que del 1 al 3, de un tercio de pacientes con nefrolitiasis asintomática va a presentar enfermedad sintomática en los 3 años siguientes. Y de esto, de la mitad de estos pacientes requiere tratamiento invasivo para extraer el cálculo. Ya en cuanto al monitoreo, el objetivo es detectar recurrencia de nefrolitiasis. Ya, y cómo se recomienda realizarlo con un ultrasonido o más una radiografía o tomosíntesis digital. Y esto se suele realizar 12 meses después del episodio inicial que ha sido resuelto. Ya, si el resultado es negativo o sea, si ya no hay más piedras o si no ha crecido después de 12 meses, pues se debe repetir la imagen 2 a 4 años después. Pero si el resultado es positivo, es decir, si ha aumentado de tamaño, si hay más cálculos, entonces hay que ajustar las medidas preventivas, ya el estilo de vida y medicaciones y manejar la litiasis renal, tal como mencionamos antes. Ya, para la prevención de cálculos, de la recurrencia de cálculos como tal, ¿cuáles son las medidas generales para la prevención? En primer lugar, tenemos la mayor ingesta de líquidos, ya con el objetivo de mantener un volumen urinario de al menos 2 litros en 24 horas, lo cual debe ser medido, por cierto, es decir, se debe precisamente medir el volumen urinario en 24 horas al paciente para ver si está siendo adherente a esta parte del manejo. Y no se recomienda que el paciente consuma bebidas azucaradas. Bien, se debe reducir la ingesta de sodio ya a menos de 2.300 miligramos al día. ¿Por qué? ¿Por qué se requiere disminuir la ingesta de sodio? Niveles altos de sodio en la orina, ya en el fluido tubular antes de llegar a la orina, van a generar una mayor excreción de calcio. La reabsorción de calcio por vía paracelular es dependiente de sodio. Ya se requiere reabsorción de sodio y por ende de cloro, y el cloro va posteriormente a arrastrar al calcio hacia el interior hacia el intersticio de las células tubulares para precisamente su reabsorción. Pero si hay niveles elevados de sodio, hay parte de ese sodio que va a estar siendo excretado, que no logra ser reabsorbido, y por ende va a jalar al cloro, y el cloro va precisamente a jalar al calcio, el cual no va a ser reabsorbido y por ende va a generar hipercalciuria. Entonces, por eso es que debemos disminuir la ingesta de sodio. Bien, se recomienda incrementar la ingesta de frutas y vegetales, ya para una mayor excreción de citrato principalmente, y bajar de peso, aunque no hay evidencia suficiente para esta medida. Bien, entonces recordemos por qué se debe consumir más frutas y vegetales, es para aumentar los niveles de potasio y que de esta manera no haya esta acidosis eh, intracelular en las células tubulares que genere mayor reabsorción de citrato. Ya, medidas preventivas específicas. Para los cálculos de oxalato de calcio, en cuanto a la dieta, ya se requiere, en cuanto a la ingesta de oxalato, disminuirla. Ya disminuir la ingesta de espinaca, berro, ruibarbo, papa, nueces y almendras. Pero en este punto, en este aspecto, hay que ver cómo responde el paciente. Bien, si es que después de esta dieta restrictiva si se evidencia que la oxaluria disminuye en la orina de 24 horas, entonces mantenemos esta pequeña restricción en la dieta. Pero si no es así, entonces no hay motivo por el cual restringir el consumo de estos alimentos, que son nutritivos. Bien, y limitar la ingesta de vitamina C a menos de 90 miligramos al día, ya, a 90 miligramos en general.
Bien, la ingesta de calcio debe ser la adecuada, debe ser de 800 a 1000 miligramos diario, ingesta dietética, no suplementaria, ya, pero si ya se requiere un suplemento, ya sea por osteopenia u otro motivo, entonces hay que medir calciuria antes y después del tratamiento y ver cómo el paciente responde a este calcio dietético. Y si es que hay una hipercalciuria ya secundaria a este aumento del calcio suplementario, entonces podemos considerar tiacidas, ya que las tiacidas generan reabsorción del calcio en el túbulo. Ya, y finalmente disminuir la ingesta de proteína animal no láctea a 0,8 gramos por kilogramo al día. Y en cuanto al manejo farmacológico, ¿cuándo está indicado en estos pacientes utilizar medicamentos para la prevención de nefrolitiasis? Ya, si es que eh, se han implementado las medidas preventivas en los cambios en el estilo de vida durante 3 a 6 meses, ya, y la litiasis recurre, bien, la litiasis es recurrente o la piedra incrementa de tamaño o no se evidencian cambios urinarios, bien, a las 6 u 8 semanas, entonces se recomienda iniciar terapia farmacológica, ya que es principalmente, nos preguntamos si es que el paciente no ha respondido a la terapia de soporte. Entonces, si es que hay hipercalciuria persistente, iniciamos tiacidas, que puede ser clortalidona 12,5 a 25 miligramos, máximo 50 miligramos al día, indapamida 2,5 miligramos al día o hidroclorotiacida 25 miligramos al día, máximo 50. Dosis más allá de 50 miligramos al día, se ha visto que los pacientes no se benefician realmente y no van a responder. Ya, si en 1 o 2 meses la calciuria mejora después de haber administrado las tiacidas, si la respuesta es sí, entonces mantenemos el manejo y repetimos la orina 24 horas, 6 a 8 semanas después, con el objetivo de determinar cómo está avanzando el paciente. Bien, pero si no ha respondido, si la calciuria no ha mejorado o ha empeorado, entonces podemos considerar eh, administrar amilorida 5 a 10 miligramos al día o más recomendable, citrato de potasio o bicarbonato de potasio con el objetivo de bueno, primero aumentar los niveles de citrato en la orina y adicionalmente, de si el paciente presenta resorción ósea incrementada, disminuirla. ¿Ya? Y no se recomienda combinar amilorida más citrato de potasio o bicarbonato de potasio, puesto que puede generar hipercalemia, hiperpotasemia. Ya en los pacientes que se les inicia tiacidas, se recomienda o se debe más bien monitorear el potasio sérico 1 semana después del inicio, con el objetivo de prevenir eh, precisamente una eh, hipocalemia. Bien, limitar la ingesta de sodio. Es muy importante limitar la ingesta de sodio, puesto que eh, niveles elevados de sodio en orina pueden generar una mayor excreción o una menor reabsorción de calcio. Ya, y la evidencia que eso sustenta el uso de tiacidas es de un estudio se evidenció que el uso de tiacidas versus no tiacidas reducen el riesgo de recurrencia en un 48%. Para la hipocitraturia se recomienda a estos pacientes que no han respondido después de 3 a 6 meses de terapia de soporte, citrato de potasio 30 a 40 miliequivalentes al día en 2 a 3 dosis o bicarbonato de potasio 25 a 50 miliequivalentes al día en 2 dosis eh, para manejar la hipocitraturia. Y ahí hay que titular de acuerdo a los niveles de citrato urinario y de potasio sérico. Un tratamiento adyuvante en estos casos es jugo de limón, ya que suele ser un limón bastante concentrado, un jugo de limón concentrado, lo cual puede ayudar a aumentar la excreción de citrato. En estos casos no se recomienda cloruro de potasio, puesto que recordemos que el cloruro, ya a niveles elevados de cloruro en sangre, ya pueden incrementar la excreción de bicarbonato para mantener el equilibrio electronegativo. Entonces, si disminuimos bicarbonato, puede haber una acidosis. Bien, se ha visto que el manejo con citrato de potasio, bicarbonato de potasio, reduce un 75% el riesgo de nefrolitiasis recurrente versus placebo o no tratamiento. Para la hiperoxaluria entérica en particular,
Se recomienda 1 a 4 gramos de carbonato de calcio dividido en las comidas para reducir la absorción de oxalato en el intestino. Se puede optar por coadministrar con citrato o bicarbonato de potasio para la acidosis metabólica. Recordemos que en estos pacientes se pierde bicarbonato por las heces. Limita la ingesta de oxalato y ácidos grasos. Recordemos que los ácidos grasos se unen al calcio en estos síndromes mal absortivos. Y la colestiramina es una opción de segunda línea que se une al oxalato. Bien, bueno, adicionalmente la administración de bicarbonato puede ayudar a aumentar el citrato urinario debido a que genera que el citrato adquiera su forma 3 negativo, lo cual la forma la cual no se reabsorbe en el túbulo. Ya para la hiperuricemia, si el paciente no mejora, si hay recurrencia de los cálculos de oxalato con el resto de las terapias, es decir, manejo de hiperoxaluria, hipositraturia, eh, o hipercalciuria, se puede optar por utilizar alopurinol 300 miligramos al día en 2 dosis. Ya recordemos lo que mencioné casi al inicio del video. La hiperuricemia se ha visto que está asociada en algunos estudios, en otros no, con mayor riesgo de cálculos de oxalato de calcio. Bien, uno de los estudios que soporta el uso que sustenta el uso de alopurinol para estos casos es uno en el cual en 60 pacientes con hiperuricemia más normocalciuria, el alopurinol redujo la probabilidad de recurrencia versus el placebo, con un RR de 0.12 en el grupo que recibió alopurinol versus 0.26 en el que recibió placebo. Ya, y finalmente manejar las enfermedades de base, como el hiperparatiroidismo primario, la enfermedad de Crohn y otras enfermedades malabsortivas. Para los cálculos de fosfato de calcio, bueno, recordemos que comparten algunos factores de riesgo con el oxalato de calcio y por ende se puede manejar de la misma manera. ¿Ya? Se puede utilizar citrato de potasio o bicarbonato de potasio para disminuir la calciuria y aumentar la citraturia, aunque en estos casos se ha visto que aumenta el riesgo de una orina alcalina, eh, lo cual puede precisamente incrementar el riesgo de que estos cálculos se formen, ¿ya? Entonces, si es que se alcanza un pH de más de 6.5 y la calciuria o citraturia o la sobresaturación del fosfato de calcio no mejoran, entonces se puede considerar descontinuar esta terapia con citrato de potasio. Ya, y para la prevención de otros tipos de cálculos, para el ácido úrico se recomienda alcalinizar la orina. Puede ser con citrato de potasio o con bicarbonato de potasio. Puede utilizarse de igual manera alopurinol si es que hay hiperuricemia. E, e hiper, sí, hiperuricemia o hiperuricosuria. Ya para la cistina, se recomienda alcalinizar la orina y bueno, en estos casos manejar la enfermedad de acuerdo a cómo está establecido en las guías para esta enfermedad genética. Ya puede utilizarse fármacos que contienen tiol como la tiopronina o la D-penicilamina, pero recordemos que la D-penicilamina incrementa el riesgo de nefropatía membranosa. Y para la estrubita hay que manejar la infección de base o la bacteriuria asintomática de base y se puede optar por utilizar inhibidores de la ureasa como el ácido aceto hidroxámico. Ya. Y para los pacientes en los cuales no se conoce la composición del cálculo, se debe considerar siempre que probablemente sea de oxalato de calcio, que es el más frecuente. Ya, y si presenta nefrolitiasis recurrente, pues referimos a urología para la extracción del cálculo en el siguiente episodio para poder estudiarlo sí o sí y manejar al paciente de acuerdo a lo que demuestren los análisis. Ya, y el monitoreo de la respuesta a la terapia preventiva consiste básicamente en la realización, aparte de los exámenes de imagen que mencioné antes, corresponden a estos, en estos pacientes con terapia preventiva se recomienda realizar orina de 24 horas a las 6 a 8 semanas después de haber iniciado la terapia preventiva. Se debe estudiar todos los componentes y la sobresaturación de la orina y si no mejora, hay que añadir una nueva terapia, ya de las que mencioné antes, y repetir la orina de 24 horas a las 6 a 8 semanas. Pero si mejora, entonces repetimos a los 6 meses y si mejora anualmente. Si no mejora, pues consideramos de igual manera añadir una nueva terapia y repetir orina 24 horas a las 6 a 8 semanas.
Y eso sería todo en lo que corresponde a nefrolitiasis. Muchas gracias. Considera suscribirte.